El chocolate espeso, un podcast en el que tenemos las cosas claras. Bienvenidos a El chocolate espeso, un podcast en el que tenemos las cosas claras. En el anterior episodio hablamos acerca de la década de 1960. La verdad es que la formación de comisiones obreras en esta década es fundamental para entender el movimiento huelguístico y, por supuesto, el movimiento antifranquista a través de plataformas sociales como eran los sindicatos. La verdad es que, esta década de 1960 nos deja, bueno, pues unos años finales bastante movidos entre lo que son las huelgas y nos deja a unos actores principales como eran Marcelino Camacho, por ejemplo, encarcelados. En 1967 ya sabéis que a partir de esa huelga que hay en Madrid y de esas manifestaciones, también las de Echeverri y de otros movimientos huelguísticos a lo largo y ancho de la península, pues comienza a haber una serie de tensiones que lo que al final vienen a demostrar es que el régimen franquista tenía una debilidad interna y era que no controlaba la calle. Es decir, ellos controlaban la policía, tenían una serie de policías secretas. De hecho, en los años 60 se desmontan, por ejemplo, diversas cúpulas del interior del Partido Socialista, se desmonta prácticamente a la CNT, también por supuesto al Partido Comunista durante los años de las décadas anteriores. Sin embargo, lo que está bastante claro es que lo que no consiguen desmontar es la ambición de un pueblo por volver a la democracia, una democracia que aunque era imperfecta en 1931 les había dado una serie de derechos que el régimen franquista a su llegada a través de la toma de España pues les había arrebatado. Sin duda alguna, la década de 1960 configura, pues una buena parte de la España que somos hoy. Pues bueno, porque son los años previos a la transición, porque una buena parte de nuestros mayores ha vivido en esta zona. También porque si estáis en algún tipo de partido político o algún tipo de, bueno, pues de sindicato, una parte de esas personas se afiliaron en torno a los años 70 y nacieron en los años 60. También es importante destacar, pues para mí, una cosa, y es el hecho de que, bueno, pues el régimen franquista ya en los años 60 comienza a flaquear por varias razones. Lo primero, por disputas internas dentro de el movimiento, por otra parte, por un recrudecimiento, digamos, de la actividad antifranquista y también por, bueno, pues desde luego unas dinámicas internacionales que no ayudaban a las dictaduras mediterráneas. No lo hicieron con Portugal, tampoco lo hicieron con Grecia y desde luego con España pues no fue menos. En 1967, volviendo un poquito a la cronología, se ilegaliza comisiones obreras en Vizcaya y en Guipúzcoa. De hecho, luego habrá más sentencias y se ilegalizarán, pues ilegales las comisiones obreras. De hecho, el TOP, que es básicamente el Tribunal de Orden Público, pues va a considerar al sindicato comunista de comisiones obreras como un sindicato subversivo, ya que buscaban, pues sin duda alguna, la caída del régimen. De hecho, las condenas también, pues en ellas se argumenta que una buena parte de los detenidos al final no dejan de ser, pues eso, militantes del Partido Comunista Español. En ese mismo año, además, se firma el anteproyecto de ley sindical de comisiones obreras, donde se establece una alternativa democrática al sindicato vertical, un sindicato que desde luego no era muy popular y que desde un punto de vista internacional prácticamente no tenía seguimiento más allá del propio aparato del régimen. Desde luego sí que tenían el poder, porque al final no dejan de ser el sindicato del régimen, pero desde luego no tenían el poder de la calle. De hecho, hay un artículo muy interesante en el que se habla acerca de este sindicato vertical y del propio régimen franquista y se considera que se creó una especie de red clientelar donde mucha gente que ni siquiera estaba de acuerdo con tanto el régimen como el propio sindicato se aprovechó de las propias estructuras sin luego dar prácticamente nada a cambio, más allá de, la propia afiliación al mismo sindicato. O sea, es decir, la afiliación no estaba porque fuera representada, sino simplemente porque, pues a lo mejor podían ir a campamentos de verano, podían los padres dar salida a sus hijos, de diversas maneras y podían, digamos, hacer que estos tuvieran quizá, pues eso, otros estudios o que, pues desde luego hicieran una serie de actividades que normalmente
en ese año no hacían. En este mismo año que se firma el anteproyecto de ley sindical, se difunde por todo el país a través de propaganda, de boletines, bueno, pues de folletos y de otra serie de modelo propagandístico, y se establece la primera Asamblea Nacional de Comisiones Obreras. Se diseña una estrategia en esta asamblea para coordinar y evitar la represión, o sea, es decir, especializarse con el único fin de no caer bajo las garras de esa policía secreta de Franco. Y bueno, pues aparte de diseñar esa estrategia y evitar la represión, también se ratifican diversos documentos que se firman en Madrid poquito antes. Se dejan claras varias cosas. La primera es que la actitud de Comisiones Obreras ante el sindicato vertical es la de lucha, desde luego, dentro de las elecciones. Por supuesto, también que la actitud es hostil hacia el régimen y hacia la represión. Y por otra parte, que el papel de los jóvenes y de las mujeres en este nuevo escenario es fundamental para conseguir los objetivos de las comisiones obreras. En octubre del año 67 hay una jornada de queja y de huelga por la subida de la inflación y de los salarios. De hecho, tenéis que tener una cosa en cuenta, y es que en España la inflación, y ahora lo estamos viviendo porque estamos volviendo a un aumento de la inflación gradual, y eso que en España se ha moderado en los últimos meses de 2022, lo que está bastante claro es que durante los años 40, 50 y sobre todo durante los años 60 a finales, y ya los años 70 también muchísimo con la crisis del petróleo, la inflación es un problema constante dentro de las mentes de los trabajadores españoles, porque es una inflación que sube muy rápidamente y que en el primer momento, pues por ejemplo, se ligaba al final de la guerra civil y a la carestía de diversos bueno, pues productos, y por otra parte, en estos años 60 pues se ligaba a bueno, a la mala situación económica de España, que no terminaba de despegar, ¿no?, en esta época. En las reuniones que se dan a partir de este momento, de estas huelgas de octubre del año 67, se empezarán a notificar también además el número de encarcelados y a buscar una serie de remedios para que, bueno, pues estos salgan a la calle. Por otra parte, a partir del 1 de mayo del 68, bueno, pues hay una marcha donde se reprime en las 30 provincias y se desmantelan varias asambleas de las comisiones obreras. En 1969, de hecho, fijaros si aumenta la represión y sobre todo ese estado de histeria por parte del régimen, es que durante 3 meses se promulga el estado de excepción, básicamente por la agitación en las universidades ante las protestas. Como ya sabéis, hemos hablado en el anterior episodio acerca de mayo del 68. Bueno, pues en España también hubo mayo del 68. De hecho, este mayo del 68 o del 69 pues conlleva la encarcelación de cientos de personas por el Tribunal de Orden Público que hemos mencionado anteriormente. En 1969, además, también hay una reunión general donde se habla de la carestía de la vida, donde se hablan acerca de los topes de los salarios y de la situación de los militantes encarcelados, ya que bueno, pues el mantenimiento de los mismos también era bueno, pues una obligación del sindicato. En 1969 también nace la ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores. Es un grupo que formaría parte de Comisiones Obreras hasta el año 76, con Luis Rollo como dirigente destacado. En los años siguientes hay una serie de reuniones generales de huelgas como las de Granada o de Puerto Llano, donde hay más de 6.500 manifestantes que se manifiestan en solidaridad por los trabajadores de Encaso. Además hay una serie de redadas que desarticulan las comisiones obreras en diversos territorios, es decir, que la represión sigue creciendo en esta época en donde el régimen ya solo le quedan 5 años de vida, al igual que a Franco. En 1970 comienza un proceso que es realmente importante para el mundo sindical, que es el proceso de Burgos. El proceso de Burgos también además está entrelazado principalmente ya no solo con el antifranquismo y con los movimientos sociales como al que pertenece Comisiones Obreras, sino también con el grupo terrorista ETA.
Hay 16 miembros de ETA que iban a ser juzgados y hay una gran movilización interna y externa, internacional también, por parte de trabajadores, de políticos, opositores y de intelectuales para que no se les juzgue. Además, en 1971 se crea la OSE, la Organización Sindical Española. No cambia prácticamente nada, la verdad. La creación de esta organización, pues desde luego, es simplemente un detalle. Y en 1971 hay una serie de elecciones sindicales donde solo se elige al 50% de los enlaces. Ya que no querían que, bueno, pues hubiera una derrota como la de 1966, donde las candidaturas antifranquistas van a obtener una amplia mayoría. De hecho, en País Vasco y en Navarra se eligieron al 100% de los representantes, a diferencia del resto de provincias, pero que desde luego los resultados en estas provincias fueron un poquito inferiores a los de 1966. La verdad es que esta década es bastante importante por una razón, y es porque, bueno, pues comienza la década de 1970. Comenzamos los 4 años finales del régimen y por supuesto comienza el régimen a agonizar. Comienza a haber una serie de disputas dentro de lo que son los gobiernos franquistas, comienza a haber una serie de divisiones y bueno, comienza a haber una serie de políticos también, incluso dentro del propio régimen, que consideran que este se está agotando y que a la muerte de Franco pues lo que se necesita es una democracia. Por otra parte también el Partido Socialista se estuvo reorganizando y junto al Partido Comunista que bueno pues estaban aunando esfuerzos para esa posible muerte de Franco a un corto periodo de plazo. Y bueno, pues un poco para, desde luego, lo que viene siendo, arramplar con el poder, o sea, a través de unas elecciones democráticas, por supuesto, tras la caída del régimen franquista que ya comenzaba a tener esos signos de debilidad. Este episodio es muy corto porque realmente solo se habla del acoso a comisiones obreras durante la década tanto de 1960 como de 1970. Posteriormente dedicaremos un episodio de más o menos la misma duración que este, unos 12-15 minutos, en el que hablaremos acerca de, bueno, pues desde luego los años finales del régimen franquista y de la actuación de comisiones obreras en estos años como uno de los actores principales de la caída del propio régimen. Daros las gracias por haber llegado hasta aquí. Creo que es muy interesante este podcast y pues creo y considero que la historia de comisiones obreras es una historia que merece ser contada y por supuesto que merece ser recordada. Y esta serie de programas que no hubieran sido posibles si no llega a ser, por ejemplo, por el libro de historia del franquismo de Luis Palacios Bañuelos o de diversos trabajos que fueron publicados dentro de lo que es Comisiones Obreras, pues no hubiera sido posible la realización de este podcast. Seguiremos hablando acerca de la historia de Comisiones Obreras y lo haremos ya en la década de 1970. Chao.